Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera y última sesión de nuestro curso, Cómo comunicar hoy desde las entidades sociales, claves para una comunicación inclusiva y eficiente, en la que nos está guiando y acompañando Pedro Jabaloyes. En los vídeos previos a esta sesión, que han sido muy interesantes también, como los anteriores, hemos visto un mensaje que podría también ser el título de nuestro curso: cómo crear sensibilidad mediática, social, política, cómo transmitir que existe un problema y cómo transmitir también que se puede erradicar, ¿no? Esto nos vuelve a conectar con nuestra tarea, con nuestros convencimientos, con aquello que queremos transmitir, ¿no? Un acierto nos parece los vídeos que ha propuesto Pedro para esta sesión, con entrevistas directas a personas muy relevantes del mundo periodístico y representantes políticos, ¿no? Lola Huete de Planeta Futuro, Joan Ruiz y Luis Carlos Sauquillo también, representantes en el ámbito político y legislativo, y nos han dado como un espejo, ¿no?, de nuestra propia imagen. Ahí nos han hecho ajustar el foco y enfocar un poco cuando lanzamos mensajes y cómo nos ven, ¿no? Me parece un acierto estas entrevistas. También la última con el tema de las redes sociales, ¿no? Este medio que nos viene también calidad-precio, ¿no?, para las entidades que a lo mejor no tienen un departamento exclusivo de comunicación, ¿no? También ahí nos parece un tema central. Y bueno, hoy, como la última sesión del curso, nos acompaña también Julia Almansa, que al final del curso, como vicepresidenta de FACIAN, nos dará unas últimas palabras y clausurará este curso también. Y sin más, pues recordaros también que hay un chat donde podéis transmitir vuestras cuestiones, preguntas para Pedro. Os invito a que saquemos todo el partido que podamos en estos momentos, porque bueno, pues Pedro nos está haciendo unos planteamientos de gran calado, de gran profundidad, así que os invito a que aprovechéis y planteéis todas las preguntas y cuestiones que queráis para trasladárselas a él en los 15 últimos minutos. ¿De acuerdo? Y sin más, pues doy la palabra a Pedro y cuando quieras, pues comenzamos. Gracias, gracias Elena, y buenos días a todos por tercera semana consecutiva, ¿no? No puedo veros las caras, pero sé que estáis ahí, así que de verdad que gracias a cada uno de vosotros. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación que he preparado hoy para vosotros, ¿vale? Entonces, Víctor me tiene que echar una mano porque me dice Zoom que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas, ¿no? De manera que Víctor, que está al otro lado, al que tampoco veo, pero sé que está y me está escuchando, ahora, está perfecto, está perfecto. Bueno, genial, genial. Ok, muy bien. Pues aquí tenemos... Ok, muy bien. Hoy quiero empezar este módulo hablando de un profesor de filosofía de bachillerato. Se llama José Carlos Ruiz y es un filósofo y escritor. Por cierto, vaya por delante que me encantan los profesores de filosofía de bachillerato como José Carlos Ruiz o José Antonio Marina, porque son capaces de hablar de una manera clarísima y muy directa sobre temas muy complicados. Seguramente porque están acostumbrados a hablar con adolescentes y esto ayuda mucho, ¿eh? Bueno, os decía esto porque José Carlos Ruiz suele comenzar sus conferencias diciéndole a su audiencia, ¿no?: muchas gracias por prestarme vuestra atención. Y aclara que la atención es algo muy valioso que no se regala, ¿no?, sino que se da prestado. Por eso él siempre dice que tiene la responsabilidad de devolver esa atención prestada enriquecida, ¿no? Así que ese es mi gran objetivo hoy, después de esta hora, ¿no?, que acabemos todos un poquito más enriquecidos. Pero ojo, que esta es también una responsabilidad que tenemos todos en nuestra labor de comunicadores, porque vosotros también vais a pedir esa atención prestada a las personas a las que os dirigís, y también tenéis la responsabilidad de volvérsela enriquecida, ¿no?, porque si no, cada vez os la van a prestar menos, ¿no? Bueno, cuando acabé de preparar este módulo me di cuenta de que era un poco más denso que los anteriores, así que lo que voy a tratar
en esta tercera y última sesión es de ir resumiendo ideas claves, ¿no?, de la manera más dinámica que pueda, ¿eh? También tenéis que saber, bueno, lo sabéis ya, que esta presentación, este PDF, lo podéis descargar a partir de mañana, ¿no? Y digo esto porque yo creo que es necesario que lo podáis leer tranquilamente y que además lo podéis confrontar con vuestra realidad y no solo, también con vuestros equipos, porque este PDF está lleno de preguntas a lo largo de esta presentación, ¿no? Preguntas que en las respuestas os van a ayudar a que podáis centrar mejor vuestros objetivos, ¿no? Ok, entonces, vamos a empezar ya. En este módulo 3 está dividido en dos partes. En la primera hablaremos de las redes sociales, que es cómo podemos utilizarlas desde las entidades de una manera sencilla y eficaz. Y la segunda parte la vamos a dedicar a resumir en 30 claves un poco todas las conclusiones que nos ha dado este curso. Bueno, como siempre, en el módulo, pues ya lo ha comentado un poco Elena, tenemos una serie de vídeos que hemos visto antes. En el episodio 5, Lola Huete nos ha dado algunas claves de cómo nos ven desde el sector de los medios. Yo creo que es interesante que también sepamos escucharlo, ¿no? Y además, también aquí os recomiendo que si alguno tiene pues algún tipo de comentario, sugerencia o pregunta incluso, que nos la podáis trasladar, o la ponéis en el chat ahora o la enviáis al correo, ¿no? Porque yo me comprometo a hacérsela llegar a ella y a que la respuesta que nos dé también nos la pueda hacer llegar a vosotros, ¿eh? Esto tiene que ser además algo vivo, ¿no? Algo que nos ayude y nos retroalimente a todos, ¿no? Y lo mismo lo digo con el vídeo 6, el de los legisladores, ¿no? Si alguno tenéis preguntas específicas que has dicho, bueno, sí, pero, ¿no? Lo mismo, ¿no? Hacénosla llegar, que yo se la traslado a ellos también para que las puedan responder. Bueno, redes sociales. Bueno, antes de nada, quiero comenzar con un juego de palabras. Una red, en realidad, es una trampa. O sea, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales están diseñadas para atraparte en sus redes, para que no salgas de ellas. O sea, lo primero que tenemos que saber es que las redes sociales se crearon como proyectos comerciales y no para la transformación social, que es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? O sea, para que nos hagamos un poco una configuración de, ¿no?, un panorama, digamos, las redes sociales se diseñaron para tres usos. Para aumentar el uso, es decir, que tú no salgas de ellas, por eso se llaman así, ¿no?, que navegues constantemente en ellas, para crecer exponencialmente, para que tú invites a otros amigos y los atraigas a esa red, y para publicidad, para ganar todo el dinero posible, ¿no? De manera que lo que tenemos que hacer es aprender a usarlas. O sea, entender que están ahí para quedarse. No podemos pensar que son malas y que no están ahí para quedarse, pero que también tenemos la oportunidad de usarlas para cambiar la conversación, para atraer nuevos públicos, ¿no? Bueno, pues ahora os invito a que nos dejemos atrapar unos minutos, por ese universo de las redes, para ver si somos capaces de entenderlas un poquito mejor. Bueno, aquí simplemente recalco 4 ideas. Primero, que son 29 millones de españoles, o sea, un 62%, los que usan redes sociales de una media de 2 horas diarias, ¿eh? O sea, muchísima gente, como veis, ¿no? Facebook y YouTube son con mucho las más importantes. El vídeo es un componente clave dentro de las plataformas sociales, ¿no? De hecho, en Instagram, desde que se creó han creado un canal, el IGTV, Instagram Televisión, ¿no?, que les ha dado un crecimiento espectacular, ¿no? Que los stories son también muy importantes dentro de las redes en los últimos tiempos, ¿no? Sabéis, los stories son publicaciones efímeras, ¿no?, que duran 24 horas como mucho, ¿no? Y que en realidad llevamos solamente 10 o 15 años usando redes sociales. Todas han evolucionado y que no son estáticas, aparecen, desaparecen. Por tanto, lo que hoy vamos a hablar es una aproximación que sabemos que va a ir evolucionando durante el tiempo, ¿no? Bueno, aquí lo que veis es el mapa en la izquierda de las redes sociales en España. Aunque estén pequeñitos, yo os lo voy a, si no podéis leer, os lo digo, ¿no? La primera es YouTube, ¿no?
es la red social por antonomasia. Casi un 90% de los españoles, que es lo mismo que decir todo el mundo, si no incluimos a nuestras abuelas, utiliza YouTube, ¿no? En segundo lugar está WhatsApp, que es una red de mensajería, ¿no? El 86% de las personas. En tercer lugar, Facebook. En cuarto, Instagram. Y en quinto lugar está Twitter. De estas vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? Después aquí tenemos a Facebook Messenger, LinkedIn, Pinterest, ¿no? Hay algunas intermedias, o Skype, ¿no? Que ahora, en los últimos meses, con la pandemia han aparecido otras tipo Zoom y demás, ¿no? Pero yo me quiero ahora fijar, aunque sea de pasada, en las últimas 5 que veis aquí. Perdón, en las últimas 6 que veis aquí, o 7, vamos. Estas, las últimas de todas, las que aparecen más pequeñitas, ¿no? Estas son las más utilizadas por la gente joven, ¿no? Es importante simplemente que nos suenen. No las vamos a utilizar en nuestras redes sociales, sino esporádicamente, ¿no? Pero por lo menos que sepamos que están ahí, ¿no? Snapchat, una app de mensajería efímera, fijaos, esta tiene para la gente joven mucho interés porque permite que tú puedas, que tu mensaje pueda desaparecer en un intervalo de 1 a 10 segundos. O sea, fijaos, ¿no? Después está Twitch, ¿no? Que se utiliza o la utiliza esta generación Z, ¿no? Que es la que aquí es su reino, por decirlo de alguna manera, la utilizan para la retransmisión de videojuegos en directo. Toon es una plataforma de microblogueo que se utiliza por gente joven y un poquito menos jóvenes, pero fundamentalmente ellos, donde es una especie de lugar de conversación también, donde hay textos, imágenes, vídeos, enlaces, todo esto, ¿no? WeChat, que es el WhatsApp chino, aunque es mucho más que eso, porque aquí es como si juntaras Facebook, Instagram, Skype, Uber, Tinder, todo eso en una sola app, ¿no? TikTok, este ha sido el gran fenómeno de los últimos 2 años, ¿no? Ya tienen más de 800 millones de seguidores y va creciendo, ¿no? Es una red social de vídeos cortos, 15 segundos, no más, ¿no? Pero aquí tiene filtros y tiene una cantidad de herramientas digitales increíble, ¿no? Esta está creciendo, no os podéis imaginar cómo. Seguramente muchos ya la conocéis, ¿no? Reddit, que es el lugar, que es un agregador de noticias, un mapa de discusión donde se pueden también añadir texto, imágenes, vídeos, ¿no? Y Line, ¿no? Que es una aplicación de mensajería, pero muy, muy, muy completa, ¿no? Bueno, esto simplemente para que sepáis que la generación Z, ¿no? Las que tienen ahora entre 16 y 24 años, más o menos, ¿no? Estas son sus redes naturales, ¿no? Y también yo creo que es bueno que sepamos que están ahí, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir un paso más allá. Bueno, tenemos que saber qué es lo que nos interesa de las redes sociales. Y antes de hablar de esta pantalla, antes de entrar en detalle, a mí me gustaría hablaros de una persona que se llama Thomas Friedman. Él es el especialista en tecnología del New York Times, ¿no? Y ha escrito un libro que se llama Gracias por llegar tarde, que es una maravilla de libro, ¿no? Donde dice algo que a mí me hizo pensar muchísimo, ¿no? Dice, cuando le das al botón de pausa a una máquina, ésta se detiene. Pero cuando le das al botón de pausa a un ser humano, entonces es cuando éste se pone en marcha. Los humanos, dice, ¿no? Nos diferenciamos de las máquinas por la capacidad de crear relaciones con otros seres humanos. Relaciones profundas y no solo rápidas. Relaciones como amar, cuidar, tener esperanza, confiar y construir comunidades basadas en valores compartidos. No todo es mejor ni está pensado para ir rápido, dice. Y aquí viene lo que más me gusta de lo que él suele decir en sus charlas y escribir en sus libros. Él dice, estoy diseñado para pensar en mis nietos. No soy un guepardo, no soy un leopardo, que es el animal más veloz de la Tierra. Por eso, antes de entrar a hablar de redes sociales, yo creo que es interesante pararse. Pararse para comprender qué es lo que queremos hacer con ellas, ¿no? Y esto lo estoy contando porque creo que en este pararse y pensar, lo más importante es saber para qué nos sirven, no en cómo nosotros le vamos a servir a ellas, ¿eh? Por eso, aquí hay 3 preguntas que yo creo que es importantísimo hacer desde el principio. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo que perseguimos? En segundo, el tiempo que podemos dedicarle. Y en tercer lugar, la audiencia que nosotros queremos lograr. Hay, como veis, y ya lo podéis leer tranquilamente, hay muchas variables dentro de cada una que os pueden ayudar a entender bien cada una de estas 3 variables. Pero estas 3
esas que nos tienen que ayudar a definir qué redes sociales son las que vamos a utilizar. Porque es mejor utilizar 2 o 3 que 5 o 6 y dejarlas ahí con los perfiles vacíos, ¿no? Hay una fórmula que yo creo que es básica, que es la que yo creo que nos debemos aplicar todos. En primer lugar, creo que la formación mínima es importantísima. La estamos haciendo ya aquí, ¿no? Y creo que todos somos conscientes de esto. Pero en segundo lugar, las redes necesitan tiempo para explorar. Y aquí ya empezamos un poco lo complicado. Es necesario tiempo si queremos de verdad entenderlas, ¿no? Y además es necesario ganas y estar motivados para aprender de las mismas. Por eso, yo creo que a veces un poco tenemos que empezar a aclarar un poco cuál va a ser nuestra dedicación a las redes sociales o si necesitamos de alguien externo y de una ayuda, ¿no? También es importante motivar a los equipos. Las redes sociales no es algo que lleva uno solo, es algo que lleva su entorno también. Voluntarios, tu propio equipo, porque el crecimiento de las redes sociales natural debe ser orgánico, más que utilizar algoritmos y comprar seguidores, no, debería ser ese, ¿no? De manera que nosotros nos vamos a centrar en 3 redes sociales que son las que yo creo que más nos van a interesar, ¿no? Y las que yo creo que de verdad nos van a aportar más, que son Facebook, Twitter e Instagram. Venga, vamos a ir a cada una de ellas. A ver, Facebook. Bueno, sabemos que es la red social más relevante, ya lo hemos hablado, casi un 80% de españoles la utilizan. ¿Para qué? También yo creo que todo el mundo lo sabe, es una red natural de contactos de familia o amigos que tenemos lejos, a los que no vemos desde hace mucho tiempo, y creo además que es, o todos hemos identificado, que es la manera menos intrusiva de saber del otro, si yo quiero saber, pero tampoco tengo por qué llamarlo o tengo por qué hablar con él directamente. Por eso es tan útil, ¿no? Porque el cotilleo y la curiosidad está intrínseco dentro de todas las redes, ¿no? Como usuario, es la red que tiene a la audiencia más mayor. Predomina el campo de 40 a 64 años. Y dentro de estas, la gran mayoría, o muchos, o la mayoría son mujeres, ¿no? Los mensajes, ¿no?, que es la otra variable que vamos a ver dentro de cada una de ellas, en todas vamos a ver lo mismo, ¿eh? Usuarios, mensajes y frecuencia de mensajes, ¿vale? Bueno, pues en este caso los mensajes, ¿no?, tienen un componente más de cercanía, más personal, ¿no? Es decir, todo lo que implique, aquí es importante también imagen, vídeo. Bueno, el ejemplo que hemos escuchado a Toñi que nos ha dado también en el vídeo es que aprovechemos, por ejemplo, el Día del Sinhogarismo para aquí publicar vídeos, no muy largos, pero que también hay aquí presencia también muy emocional, muy de personas implicadas, de voluntarios también y demás, ¿no? Y la frecuencia es, o debería ser, pues 1 o 2 veces a la semana para nosotros, o sea, para las entidades que estamos aquí. Si tenemos en cuenta otras, como por ejemplo Greenpeace, que tiene una actividad muy alta, ellos normalmente pues tienen o publican entre 1 o 2 mensajes al día. Y no publican más porque Facebook penaliza más de 2 mensajes al día en Facebook, ¿eh? Inversión. ¿Tiene sentido hacer algún tipo de inversión? Es decir, como sabéis, a muchas personas o entidades, esto lo hacen mucho las marcas, ¿eh?, pero algunas entidades empiezan a hacerlo también, de hacer inversiones pequeñas, de 10 euros, 50, 100, depende, ¿no?, para poder lograr algo. Pues no sé, tienes un evento en una ciudad determinada, dices, yo quiero ir a toda una audiencia determinada de esa ciudad o de ese barrio incluso, y quiero informarles, hacer una llamada, ¿no? Pues, ¿tiene sentido en este caso una pequeña inversión? Pues sí, ya nos lo decía también Toñi en el vídeo, en este sentido sí la tiene, ¿no? Pero siempre que sea pequeña, tampoco aquí nosotros vamos a funcionar como las grandes marcas, ¿no?, que sí necesitan de seccionar, segmentar mucho sus audiencias, ¿no? Ahora bien, escuchar un poco lo que nos decía Toñi también, no para recaudación de fondos, o sea, Facebook tiene una herramienta súper útil, ¿no?, que es aquella que nos permite que la propia herramienta, o sea, la propia red social haga un poco como de altavoz, o sea, nos facilite la llegada a usuarios y a su vez estos puedan hacer donaciones con la seguridad de que como entidad ya nos ha validado Facebook. Facebook ya se ha encargado de saber que somos una entidad social con todas las garantías, ¿no? Después, simplemente, si queremos hacer este tipo de llamada a la donación o algo así, que saber que Facebook te lo hace con sus herramientas de una manera muy sencilla, ¿vale? Bueno, continuamos. Medición de impacto. Esto es algo que nos preocupa mucho a todos, ¿no? ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Qué impacto tiene lo que estoy haciendo?
Bueno, pues yo aquí empezaría un poco por una pregunta que es clave, ¿no? ¿Qué significa el indicador? ¿Qué significa pasar de 5.000 a 6.000 seguidores, de 200 a 500? ¿Tiene realmente un significado? Porque los números en sí mismos no reflejan nada, ni empatía, ni compromiso, ni... Habría que comparar. Bien, pero ¿para qué? ¿No? Porque aquí lo importante no es tener muchos o pocos seguidores, me refiero, ¿no? Sino tener seguidores de calidad, seguidores con los que de verdad tú quieres relacionarte. Y para eso se necesita tiempo. Para construir ese tipo de relaciones fluidas y estables se necesita tiempo, ¿no? Por eso es importante invertir el tiempo adecuado en Facebook, tener una frecuencia de mensajes, tener un plan de comunicación, saber qué queremos comunicar, ¿no? Voy pasando más o menos rápido porque repito que yo creo que en el detalle lo podéis leer cuando os bajéis este PDF, ¿no? Bueno, grupos de Facebook simplemente lo dejo aquí como titular. Sabéis que no es algo nuevo, pero que ahora mismo por una cuestión de privacidad pues va en aumento. Yo creo que esto es muy efectivo para nuestras entidades, porque aquí puede reunir a comunidades específicas, expertos, personas que quieren hablar sobre temas muy, muy, muy concretos y que aquí los puedes reunir y ellos se pueden sentir a gustos de que están en un ámbito privado, porque aquí hay un filtro para poder llegar aquí, ¿no? De manera que no se te puede colar alguien que te distrae en la conversación y tú sabes que con los que están puedes utilizar incluso una jerga determinada porque te van a entender. Yo creo que esto es para tener muy en cuenta. Seguimos, Twitter. Twitter es la cuarta red social más utilizada en España con un 53%. Pero ojo, esta red sí tiene muy definida cuál es su audiencia, cuál es su entorno, su marco, ¿no? Y está enfocada a la comunicación, la información y la actualidad. Así que es una red de políticos, periodistas y personas relevantes, ¿no? Voy a pasar a la siguiente página porque creo que aquí lo vais a tener todo mucho más resumido. Veréis. Usuarios, lo que acabamos de hablar, ¿no? Son comunidades de periodistas, políticos y personas relevantes. Audiencias más cerradas y específicas donde lo normal es que nosotros, el resto de la gente, digamos, nos sumemos aquí para entrar en la conversación, ¿no? Incluso para aportar, ya lo veremos, ¿no? Aquí las audiencias dependen mucho de los hashtags que tú seas capaz de poder incluir y de que puedas lograr que seas trending topic en alguno de los temas, ¿no? Aquí, como veis, todo el mundo está en lo de dirigir la conversación, ¿no? Pero estar en la conversación significa aportar también información valiosa y sobre todo escuchar lo que otros dicen, retuitear, comentar, porque esto es una red social, es decir, es como cuando si tú hablas constantemente, no retuiteas y no escuchas lo que otros dicen, es como si tú estás en un foro donde eres tú el único que habla, ¿no? Pues al final pecas de un egocentrismo y dejas de tener peso, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra función aquí? Pues en momentos específicos, pues como el Día de las Personas sin Hogar, por ejemplo, ahí sí diseñar dentro de nuestro plan de comunicación, de tratar de estar en la conversación, de poner ese tema en la conversación ese día, o mejor dicho, el día anterior, acordaos de lo que hablamos de la ilusión informativa, ¿no? Días antes crear cierta expectación, durante esos días ir aportando información, compartir documentación, retuitear, en fin, y también de alguna manera llevar la conversación al entendimiento y la comprensión de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Aquí la frecuencia en esta red social pues depende, ¿no? Porque hay grandes organizaciones que llegan a tuitear hasta 50 mensajes diarios, ¿no? Y en nuestro caso yo creo que entre 1 o 2 diarios sería más que suficiente, ¿eh? Sí se pueden en días específicos, como el día de sinhogarismo, como el que hemos hablado, durante esos días, pues hacer 9 o 10 tweets o retweets, pero aquí yo creo que no es cuestión de volverse loco en este sentido, ¿no? Aquí en esta red, ¿no? Lo que más nos preocupa a todos es qué pasa cuando aparece el troll, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que esa palabra troll proviene del noruego, que es un ser mitológico muy malvado, muy, muy, muy feo además, ¿no? Bueno,
La diferencia que tenemos aquí con Facebook o con Instagram es que el tema emocional se lleva al tema de la discusión. Y ese es un tema muy complicado donde no aconsejo entrar a ninguna de las entidades porque no es nuestro lugar, ¿no? Nosotros no queremos estar ahí, ¿no? Por tanto, si en algún momento, por lo que fuera, en un momento de una campaña donde estamos tratando de que de motivar la conversación, aparece alguno, ¿no? El consejo ya nos lo dio también Toñi, y lo recuerdo aquí, el consejo es parar, no responder de inmediato, porque hay que entender bien quién es esa persona, entrar a su perfil, ver si es un troll típico, pues olvidarnos de él, porque él lo que está buscando es retroalimentarse, ¿no? Que retroalimentemos su conversación para ir subiendo más y más y más y más su nivel de enfado y de insulto, ¿no? Pero si vemos que es una persona que, bueno, pues que simplemente tiene otro parecer distinto, pues hay que ver quién es, ¿no? Qué tipo de mensaje ha puesto y por qué no entablar una conversación con él, ¿no? Aquí yo simplemente, como sé que es la red social, que la tenemos un poquito más ahí, que no sabemos muy bien, que da un poquito más de miedo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pues doy una serie de consejos, ¿no? Muy sencillos, ¿no? Como crear un calendario de publicaciones, saber que Buffer es una app muy interesante que está vinculada a Twitter y que te permite hacer ese calendario. Ella misma identifica cuál es la hora y el día en el que tus seguidores o potenciales seguidores, ¿no? Están más receptivos a escuchar tus mensajes, ¿no? Por lo tanto, hace un trabajo muy interesante, ¿no? Hay una metodología que probablemente habréis escuchado que a mí me parece interesante, que es la 5-3-2. 5 tweets que deberían ser de otras páginas, en este caso retweets, ¿no? O comentarios sobre otras páginas. 3, contenido propio, nuestro, ¿no? Y 2, contenido específico de autopromoción, cuando pues hay un evento, una donación o una campaña específica, ¿no? Esto es lo que de manera natural la audiencia entiende como una conversación por parte de las entidades no intrusiva y natural, ¿no? Yo recomiendo crear un pequeño libro de estilo, qué lenguajes debes emplear o no, si entrar o no en una conversación cuando llega un troll, en fin, ese tipo de cosas que hemos hablado, pues son mínimos consejos, ¿no? Para que se pueda compartir con el equipo, ¿no? Bueno, es un Twitter, es evidente que hay que actualizar mucho pues tus noticias, ¿no? Aprovechar para hacerlo, ¿no? Se pueden hacer encuestas también, muy interesante, ¿no? Sobre la última campaña, previa o posterior, ¿no? Para tener opiniones después cuando hemos hecho un evento. Yo creo que esto es interesante también. Bueno, siempre con los tweets con imágenes siempre son mucho más efectivos, ¿no? El hilo de Twitter es algo que no está aquí, pero que yo creo que es interesante añadir, ¿no? Que es un modo de entrar en la conversación de una manera también como más narrativa, ¿no? Que eso nos lo permite, creo que es súper interesante, es crear una especie de story, ¿no? Creo que es interesante aprender las abreviaturas de Twitter. Aquí os dejo un enlace. Fundeo es una fundación donde está la agencia EFE también dentro de aquí, dentro de esta fundación, ¿no? Y es muy sencillo, son 25 abreviaturas que si las aprendemos a nosotros nos va a parecer que controlamos, ¿no? Y nos va a hacer sentir, nos va a empoderar, ¿no? Y al mismo tiempo a nuestra audiencia les va a sentir que están hablando a un cierto nivel con nosotros, ¿no? Dedicar menos tiempo a publicar y más a interactuar. Esto yo creo que en esta red es básico, ¿no? Analizar más los tweets y tus competidores, en fin, son mensajes que ya os lo podéis interiorizar tranquilamente, pero que los dejo aquí, ¿vale? Instagram es la última de las redes que vamos a analizar, simplemente que es la que más ha crecido en estos últimos años, 2 años, ¿no? Ya ha sobrepasado a Twitter en rango de usuarios, ¿no? Nació como una app. Esto es interesante porque cuando tú naces como una app tienes muchas más ventajas, eres más fresca, tienes más capacidad para renovarte, ¿no? Bueno, como usuarios es la de la generación millennial, de los 24 a los 39 años. Pero lo curioso es que aquí se van incrementando cada vez más usuarios del rango más alto, de los 40 a los 65 años, ¿no? Ahí está, me parece súper interesante. Pero claro, aquí los mensajes que nosotros publiquemos tiene que tener mucha creatividad, mucha, ¿no? Esto es puramente visual. Aquí es donde el storytelling es más interesante, ¿no? Y la periodicidad debería ser intermedia entre Facebook y Twitter, ¿no? Pues una vez a la semana sería más que suficiente, ¿no? Incluso cada 15 días, ¿no? Aquí
También que sepamos que Facebook y Twitter es de la misma empresa, así que se pueden hacer programaciones incluso a la vez. Por tanto, si ya hacemos 2 publicaciones a la semana en Facebook, las mismas podrían en Instagram y así tenemos vivas las dos, ¿no? Bien. Sigo. Aquí he incluido las redes sociales como para acabar de tener este panorama del que estamos hablando, porque hay que contar con WhatsApp y con Telegram también dentro de nuestras campañas, en especial con WhatsApp y no solo dentro de la comunicación interna, sino también porque a través de los grupos de amigos de nuestros voluntarios y demás, es una red súper interesante para poder transmitir nuestros mensajes, ¿no? Porque además es una red muy fiable, ¿no? La de WhatsApp, ¿no? Telegram es interesante porque te permite a ti crear grupos, ¿no? Así como WhatsApp los tiene limitados, ¿no? En Telegram no. Por ejemplo, los medios de comunicación, también partidos políticos, pero sobre todo medios de comunicación, El País, El Diario.es, todos tienen comunidades de Telegram. Pueden tener a 10.000 personas, un montón, ¿no? Porque es de una sola dirección, ¿no? Entonces, es un canal muy directo que te llega a ti, que no espera respuesta y es muy informativo, ¿no? En ese sentido, es solo para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Esta red, he hablado con muchas personas de otras entidades para que me explicaran cuál es la herramienta digital que tienen en su comunicación interna. Y casi todos, créanme, que es Slack la que recomiendan. Y esto es interesante porque es una red que todos han probado y probablemente muchos ya la conocéis, seguro. Y si no la conocéis, os recomiendo entrar, ¿no? Y conocerla. Tiene una versión premium y otra gratuita, ¿no? A los que ya lo uséis, pues confirmaros que muchas lo siguen haciendo y a los que no, invitaros a conocerla, ¿no? Sigo. Otras herramientas para la comunicación interna es el emailing, ¿no? Esto ya hemos hablado en su momento, así que aquí no me voy a detener mucho. Hablamos en su día también como MailChimp, alguno de vosotros incluso la puso en el chat, ¿no? Y simplemente confirmar que es cierto que esta es una plataforma muy interesante, es gratuita, sobre todo cuando no se tiene una gran base de datos, ¿no? Es probablemente la más interesante. En el momento en el que tú tienes que manejar muchas bases de datos, tú necesitas una cierta métrica, cuánto éxito de apertura ha tenido, cuánta gente te ha llevado a tu web, en fin, una serie de métricas que MailChimp no te las proporciona tanto. Pero eso es para entidades tipo pues, o Greenpeace o para marcas o para medios de comunicación. En nuestro caso, esta nos puede dar lo que nosotros necesitamos. Ojo, hablo de emailing, no newsletter, que es el paso previo, ¿no? El newsletter a veces nos suena como una cosa, como una herramienta más sofisticada, que lo es, ¿no? Pero el emailing puede ser suficiente para transmitir en 2 o 3 párrafos lo que queremos hacer, con un enlace a el curso próximo, el próximo taller, ¿no? Para esto, ¿qué es importante? Pues tener una base de datos, ¿no? Por eso creo que las entidades, cualquier tipo de iniciativa que tengáis, pues es importante ir recogiendo también la información de emails de vuestra audiencia natural, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí, como cierre, me voy a quedar un poquito antes, ¿no? Como cierre a este capítulo de redes sociales, ¿no? Yo diría que nuestro reto, ¿vale?, está en saber unir dentro de este panorama de redes a esta comunidad de expertos, que son los que saben hoy lo que hay que saber, a la comunidad de influenciadores, que son los que saben hoy lo que hay que contar, ¿no? Y a la comunidad de facilitadores, que saben hoy cómo hacerlo. Y a todos estos, tratar de unirlos con nuestra audiencia. Este debe ser nuestro objetivo, porque nosotros, las entidades sociales, ¿no?, nos dirigimos a todos ellos y a todos los necesitamos, ¿eh? Bueno, vamos a entrar, nos quedan unos 15-20 minutos para cerrar este curso. He tratado de ir lo más ágil que he podido, sé que lo vais a poder leer todo más detenidamente, pero aquí me quiero parar un segundo, ¿no? Quiero contaros una pequeña anécdota, ¿no?, que me sirve como introducción al curso. Mira, yo en la Facultad de Periodismo tuve a un profesor que ya nos enseñaba en su momento a hacer presentaciones. Ellos decían que el proyecto periodístico, el que tuviéramos, o el reportaje, cuando tuviéramos que venderle a nuestro redactor jefe un reportaje, empezaba en saber comunicarle o vendérselo a él, ¿no? Entonces él nos decía
que para hacer este tipo de presentaciones, para vender estos reportajes, nos decía, vosotros meter a Borges en algún momento y veréis, como siempre, vais a tener éxito. A Borges, tú fíjate, ¿no? Bueno, a mí me funcionó en alguna ocasión, no siempre, ¿eh? Así que yo pensaba ya, cuando estaba ya en el momento en el de cómo cierro esta segunda parte del curso, digo, ay, pues voy a traer a Borges aquí, ¿no? Porque de alguna manera, pues me va a dar la seguridad, según mi profesor, de que al menos voy a tener cierta garantía de éxito. Vosotros me diréis después si es así o no. Pero me conectó con una anécdota y ahora entenderéis por qué, ¿vale? A Borges le preguntaron un día, ¿para qué sirve la poesía? Y Borges respondió con otra pregunta, con otras dos preguntas. Respondió, ¿para qué sirve el olor a café? ¿Para qué sirve un amanecer? Para ser mejores personas. Podemos vivir sin ellos, dice, pero siempre seríamos menos. Esta fue su respuesta y creo que esto a mí me lleva a la pregunta de ¿para qué sirve comunicar? Pues yo creo que podríamos vivir sin comunicarnos, pero siempre seríamos menos. Así que me parece que lo que vamos a hacer ya como cierre de este curso es ver cuáles son las conclusiones que podemos sacar aquí de todas estas 2 semanas que hemos hablado de todo lo que es mensajes, audiencias, sentimientos, emociones, narrativas, cómo podemos reunirlo aquí en 30 conclusiones que nos sirvan para llevarnos a nuestros lugares de trabajo un poco algunas ideas claras, ¿no? Que de eso se trata al final, ¿vale? Entonces, aquí, simplemente voy a pasar al grano. Hay 5 premisas básicas que yo creo que son las que anteceden a estas conclusiones que os quiero contar. La primera es la comunicación de causa. O sea, nosotros lo que estamos haciendo es comunicar causas sociales, poner un tema en la agenda de la sociedad. Queremos movilizar a conversos, ganarnos a los tomadores de decisiones, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener siempre claro, ¿no? Y que además hacemos una diferencia entre lo que es la comunicación de causas versus campañas. ¿Por qué? Porque la comunicación de causas es una conversación constante a la que integramos a diferentes tipos de público, mientras que las campañas son temporales, ¿no? Y esto es importante también porque en cada una probablemente necesitemos un tipo de audiencia diferente, ¿vale? Después, otra premisa básica, el impacto frente al resultado. El impacto lo tenemos que medir siempre en el resultado final de la comunicación de causas. Si hemos logrado o no el objetivo final que nosotros queremos, mientras que el resultado es mucho más inmediato. Es aquello que nos sirve para medir una campaña, un taller, ¿no? No confundir esas dos cosas, que es importante, ¿vale? Continúo. 2 premisas básicas más. El compromiso. Tenemos que entender que hay siempre diferentes niveles de compromiso. Y aunque nosotros estemos comprometidos al 100% en nuestra causa, no todos los vamos a tener al 100%. Tenemos que entender que cada uno debe tener su espacio y ofrecérselo a demás, ¿vale? Porque, y aquí acabo con la última de las 5 premisas básicas, movilizar, que en el fondo es lo que queremos, es organizar el compromiso. Bueno, ahora lo que sí me gustaría es empezar ya, después de estas 5 premisas básicas, a pasos concretos. Vamos a ver. Cuando nosotros queremos comunicar en esa línea de transformación social, necesitamos tener una meta, construir una estrategia. Eso me parece evidente. ¿Qué nos puede ayudar a construir a definir, perdón, esa meta? Esta serie de preguntas que os pongo aquí. Yo creo que esto es un ejercicio que tenéis que hacer cada uno de vosotros, pero que en la respuesta os va a ayudar a definirla mejor. Son incómodas algunas de ellas y probablemente alguna diréis, ¿qué necesidad tengo yo de creerme? Inversión inicial es impacto más seguro al final, ¿no? Yo os invito de verdad a que lo hagáis con vuestro equipo, que también visiones diferentes, yo creo que es muy bueno tenerlas, ¿no? La comunicación institucional, ya hemos hablado de esto, la misión de una organización no es comunicar su historia. Esto ya no hace falta que lo repita más, pero bueno, lo que moviliza o debe movilizar es la causa y lo que la compone, los hechos, las personas, los problemas a debatir y sus implicaciones. Perseverar, importantísimo, la comunicación no es una práctica a corto plazo.
Para lograr el cambio hay que perseverar y aprender constantemente, ¿eh? Aprender a corregir también los mensajes, aprender de la estrategia, las historias. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Y además, con esta pregunta clave os ayuda a entender si la historia tiene o no de verdad, si es o no una buena historia, quiero decir. ¿Cuál es el elemento diferenciador, el factor movilizador de la historia? Con esa pregunta os va a resolver muchísimas cosas. Sigo. Los mensajes deben ser claros y además tienen que estar intrínsecamente unidos a los valores vuestros y a los intereses de la audiencia. De esto también hemos hablado mucho, así que continúo, ¿no? Tenemos que ser capaces de resumir un titular en un mensaje. Publicidad eso lo tienen claro, que son los eslóganes. A nosotros nos da miedo utilizar eso, por eso digo titular, no eslogan, titular, ¿vale? El enfoque local, ¿eh? Siempre es muy importante. Cuanto más local sea el problema, más eficientes seremos en nuestra comunicación. Buscar empatías. Tenemos que ser capaces de despertar emociones, crear vínculos, importantísimo. Requiere algo más que palabras para eso. Ya hemos hablado de la importancia de los vídeos y de las fotos. Es importante también el mensaje o narrador, ¿no? Que es el que transmite esa historia. Importante contar historias de personas reales, ¿no? Pero además es importante dignificar a esas personas, no presentarlas solo como víctimas. También de esto hemos hablado a lo largo del curso, ¿no? Y también mostrar a las personas involucradas en el trabajo, con las que el público puede identificarse, voluntarios, estudiantes, como aquel ejemplo que pusimos de los estudiantes de publicidad, ¿no? Simpatizantes, ¿no? Tenemos que crear un sentido de urgencia, olvidarnos del lenguaje catastrófico, imaginar el mundo que deseamos y luego trabajar por ese cambio, ¿no? Estimular la imaginación de las personas, ¿no? Aquí en este recuadro veis qué es lo que nos ayuda a definir los mensajes, ¿no? Esto es para que lo leáis tranquilamente, repito, con vuestro equipo, para vuestras reuniones de trabajo y para hacer vuestro plan de comunicación, digamos, a medio y largo plazo, ¿no? Paso rápido porque sé que lo vais a leer con más tranquilidad, ¿eh? Pero aquí me interesa no perder este hilo narrativo. La audiencia, hemos hablado mucho de ella, ¿no? ¿Con quién queremos hablar antes de comenzar una iniciativa de comunicación? Qué importante que es esto, la audiencia, ¿no? Y la segmentación de mensajes. No todos los mensajes sirven para todos. Si pensamos en una audiencia, hay que construir un mensaje para esa audiencia, ¿no? De las etapas de compromiso también hemos hablado en la fase previa, digamos, en un punto previo de estas conclusiones. Hay mucha gente que estará lista para acciones muy simples. Igual hay gente que con un clic es un nivel de compromiso y ya está. No le podemos pedir más, ¿no? Hay otros que están dispuestos a ir a uno de nuestros eventos, a un taller, y hay incluso los menos que se involucrarán más con nosotros en un nivel mucho más alto de compromiso. Sepamos identificarlo bien. Ahora bien, tengamos claro que compromiso significa crear sentido de pertenencia, ¿vale? Por eso es importante que sepamos transmitir nuestra causa, ¿no? De manera muy clara y muy sencilla, además, ¿no? Esto es lo que nos puede ayudar a definir la audiencia, ¿no? Esta serie de preguntas. Lo mismo, ejercicio que os invito a que hagáis cada uno en vuestros lugares, ¿no? Los canales. Fijaos que en el primer módulo hablamos de todos los canales disponibles que tenemos para poder llegar a hacer nuestros mensajes. Tenemos que diferenciarlos bien, tenerlos claros, ¿no? Si los estamos usando todos para nuestra comunicación interna, externa, ¿no? Usar el correo electrónico como herramienta de comunicación. Punto 23. Construir relaciones a largo plazo con la prensa. Lola Huete nos lo decía también. Nosotros no podemos hablar con un periodista de año en año por una campaña. Tenemos que crear complicidades con ellos. Tienen que entender en lo que estamos. Y eso no significa que tengan que publicarnos cada vez que hablamos con ellos. Significa que están dentro de nuestra conversación, que están dentro de de esa transformación social que queremos hacer y entender que no siempre nos van a publicar las cosas, pero hay que generar confianza. El punto de vista, a veces no es el punto de vista nuestro el único. Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Abrirnos a nuevas perspectivas, escuchar mucho, mucho, no solamente a nuestro equipo, que también, sino también lo que pasa en las redes sociales, lo que pasa en las noticias, lo que está pasando, hacer estudios de evaluaciones internas, ¿no?
y esto es importantísimo para mí, aprender y compartir, ¿no? Aprender de todo lo que estamos haciendo, compartir, ¿no? Que se hace con tus equipos, con tus redes, mostrar de vez en cuando vulnerabilidad, si es el caso, ¿no? O sea, nosotros no lo sabemos todo, ¿no? Necesitamos también de la gente, de la comunidad, ¿no? Y invitar a la acción. No es suficiente tener un público informado pasivamente. Nosotros tenemos que invitarlo a la acción sabiendo que hay diferentes niveles de compromiso, ¿vale? Bueno, me gustaría acabar aquí con una idea. Mira, durante estas semanas hemos hablado y aprendido de técnicas, de herramientas, de mensajes, de muchas cosas, ¿no? Pero, como decía mi profesor de la facultad, aquí el que me dijo que Borges era un seguro infalible, ¿no? Él decía que la comunicación empieza en cada uno de nosotros, que el reportaje que yo quería publicar en el periódico empezaba por saber vendérselo a mi redactor jefe, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros empezamos a comunicar desde nosotros, que representamos cada uno de nosotros a una entidad, ¿no? Somos cada uno una marca personal, en el fondo. Seguro que habéis escuchado esta palabra, que es la marca personal, ¿no? Yo os quiero compartir con vosotros la mejor definición que he escuchado sobre qué es la marca personal. Y se resume en una palabra. Es lo que queda de ti cuando te has ido. Con esto quiero acabar porque para construir esa marca personal a mí me sirve mucho un decálogo que he resumido para vosotros, especialmente para vosotros, que le he llamado el decálogo de la comunicación no hostil, pero ponerle el título que queráis. Podría ser también en cómo comunicar mi marca personal. Y quiero acabar este curso leyéndolo con vosotros, para que lo podamos interiorizar, ¿no? Estas 10 cosas, fijaos, somos virtuales y reales, es decir, solo digo y escribo en la red cosas que tengo el coraje de decir en persona. Esto es como, para mí es como un mandamiento, ¿eh? Cada uno es lo que comunica. Las palabras que elijo hablan de la persona que soy, me representan. Las palabras dan forma al pensamiento. Me he de tomar todo el tiempo necesario para expresar lo que pienso mejor. Antes de hablar, hay que escuchar. Nadie siempre tiene la razón, ni siquiera yo. Escucho con honestidad y franqueza. Las palabras son un puente. Elijo las palabras para entender, para hacerme entender y acercarme a los demás. Pero las palabras también tienen consecuencias y sé que cada palabra mía puede tener, pequeña o grande, pero que puede tener consecuencia. Compartir es una responsabilidad. Cuando comparto textos o imágenes, tengo que saber que eso tiene que estar evaluado y comprendido y las debo haber leído antes, ¿no? Las ideas se pueden discutir. O sea, las personas sí se respetan, pero las ideas se pueden discutir. Ahora bien, no convierto a quienes sostienen opiniones que no comparto en enemigos a que aniquilar. Los insultos nunca son argumentos, de manera que no acepto insultos ni agresiones, pero ni siquiera a favor de mis tesis, ¿eh? Y por último, el silencio también comunica. Cuando la mejor opción es callar, me quedo callado, ¿no? Y esto es lo que voy a hacer ahora, quedarme callado y antes dar las gracias a Facian y a cada uno de vosotros por haberme dado la posibilidad de tener esta relación virtual con cada uno. Así que aquí os dejo en manos de Julia, me parece, que es la que nos va a despedir. Muchas gracias. Gracias, Pedro. No sé si podéis verme o Víctor puede darme paso con el vídeo. En cualquier caso, si me escucháis, le voy trasladando a Pedro algunas cuestiones que habéis compartido. Bueno, lo primero, destacar esas 30 conclusiones que son toda una hoja de ruta para nosotros, ¿no? Y ese decálogo para la buena comunicación. Lo vamos a poner casi en la pared para tenerlo bien presente, ¿no? Pedro, te traslado algunos comentarios o inquietudes. Te traslado algunas y luego damos paso a otras tras tu respuesta. Mira, nos planteaban el tema de las personas famosas, ¿no? Que esto veíamos en los vídeos previos. ¿Cómo es posible que se pueda tener más credibilidad con una persona famosa que comunicando el trabajo de profesionales y voluntarios directamente, ¿no? Un poco que nos comentes estas
opciones, ¿no? de contar con estos famosos. Bueno, También, sí. eh, Sí. no sé si hay alguna en este sentido más, Elena, si no te voy siquiera No, respondiendo de una en una, ¿sí? no, sí, de una en una, vale, perfecto. ¿Sí? Vale. A ver, el tema de los famosos es un tema muy interesante que entidades como Greenpeace, por ejemplo, lo tienen muy estudiado. Ellos lo que dicen es, existen personas como Alejandro Sanz o Javier Bardem, dos personas con las que ellos han trabajado mucho, que nos permiten llegar a millones y millones de seguidores, ¿no? Aquí hay un punto aquí hay dos cosas interesantes. Uno, una audiencia de millones de personas, ¿no? Una manera de llegar a esas nuevas audiencias, pero aquí lo importante es que el emisor, y eso aparece también dentro del PDF que podéis leer, esa persona tiene que tener una identidad que sea coherente con los valores que nosotros queremos transmitir, porque si no es así, ¿no? Tenemos un problema, ¿no? Y esto Naciones Unidas, por ejemplo, con sus embajadores, ¿no? Ha tenido muchas veces estos problemas. Yo recuerdo trabajando en Naciones Unidas que se contaba el caso de Carl Lewis, el atleta, que tuvo un problema bueno, fue un atleta olímpico en su día, ¿no? Que tuvo un problema de dopaje, ¿no? Y entonces Naciones Unidas en un momento dado se replanteó todo el tema de embajadores por esto, ¿no? Porque tenemos que seleccionar bien, ¿no? Entonces, se llega de manera emocional mucho más directa a una audiencia, pero hay un ejercicio previo de seleccionar bien esa persona, ese famoso, ¿no? Y de que realmente sea una persona que esté alineada con nuestros valores. Gracias, Pedro. También ha suscitado mucho interés la forma de recaudar fondos o de conseguir financiación a través de Facebook. Parece que era algo bastante desconocido. No sé si puedes comentarnos algo más de cómo darse de alta. También hemos estado comentando algunos participantes, requisitos que hay que tener, estar dados de alta como operadores intercomunitarios en Hacienda, con un CIF europeo. No sé si nos puedes dar alguna Bueno, idea por lo que o yo dónde sé, buscar estas condiciones para entrar. a ver, por lo que yo sé, porque me lo han transmitido así algunas personas que han hecho esto, ¿no? Hay que tener una fanpage, ¿no? Que es una página de empresa dentro de Facebook. O sea, si tú vas a una fanpage, tú puedes ser empresa, puedes ser ONG, puede ser marca, puede ser muchas cosas, ¿no? En definitiva, no se puede hacer desde un perfil personal. Hay que hacerlo desde un perfil que se llama, Facebook lo llama fanpage, ¿no? Y ahí es donde nos da la opción de ser una ONG. En el momento que tú eliges esto, ellos te van a pedir que justifiques esto, ¿no? Entonces te van a pedir información, te van a pedir que tú les pases pues tus estatutos o de alguna manera, una información que respalde el que tú efectivamente eres una ONG, ¿no? Y ellos se van a tomar el tiempo necesario para contrastar esto, ¿no? Y en el momento que ellos lo validan, que pueden tratar dependiendo entre 10, 15 días o dependiendo, ¿no? De si necesitan más información, en el momento que te validan, tú ya tienes ahí el gran paso creado. A partir de ahí tú puedes utilizar esa herramienta, ¿no? O sea, digamos esa fanpage, ¿no? Como herramienta de no solamente para ver métricas, porque tú ahí ya puedes ver, ¿no? Si los días en los que tú estás subiendo mensajes son los mejores días, cuándo, si tú tienes ahí una métrica básica pero interesante, y también ahí puedes hacer donaciones, ¿no? Evidentemente, el donante nunca te paga a ti directamente, lo hace a través de Facebook y Facebook te paga a ti, ¿no? Esa es una manera también de crear un círculo seguro, ¿no? Esto es lo básico. Yo creo, aquí os invito a que, en primer lugar, creéis esa página, ¿no? Es muy sencillo, de verdad que es muy sencillo. Basta ir a Facebook, ¿no? Fanpage, y ahí entras y te va pidiendo datos. Es seguir un poco los pasos que te dicen ellos, ¿no? Y a partir de ahí la información que te dan, ¿no? Eso es un poco, yo creo que lo Ok, básico. ¿No? gracias, Pedro. También el tema de Twitter, ¿no? Twitter como ese ágora o plaza pública donde están las opiniones más importantes, la actualidad, pero también nos planteábamos el riesgo de que solo te vean o se vaya generando contactos con los que piensan como tú, ¿no? O que solo veamos una parte de la realidad, ¿no? Por todos esos, también en Facebook, ¿no? Cómo nos vamos vinculando a los que piensan como nosotros, ¿no? Y quizá vayamos teniendo como una imagen a veces irreal de la situación o de la realidad.
Sí, sí, ese es un gran apunte. Twitter es la red social que tiene las audiencias más cerradas, ¿no? Al final hay un tipo de audiencia que sigue a un tipo de periodista, un tipo de audiencia que sigue a un tipo de político y así con todo, ¿no? Entonces, en Twitter es muy difícil poder salir de esas audiencias endogámicas, es muy difícil. Por eso yo creo que Twitter no es la herramienta donde podemos encontrar de manera natural nuevos públicos. Hay que utilizar sobre todo Instagram y Facebook como redes sociales que nos permiten, y sobre todo desde lo emocional, nos permiten llegar a más gente. Este es un ejemplo también de cómo romper ese círculo endogámico a través de influenciadores, ¿no? De famosos o influencers, ¿no? Por eso, entidades sociales utilizan también a estas personas para salir de los círculos endogámicos en los que están. Gracias, Pedro. Un dilema un poco, no sé si ético o formal. ¿Debería una entidad social, una ONG, invertir dinero en campañas publicitarias? Yo creo que la inversión tiene que tener un fin muy determinado, muy claro, ¿no? A mí una campaña publicitaria es una palabra que no me gusta, ¿no? Prefiero llamar una campaña de comunicación social, otro tipo de término, ¿no? Pero tiene que tener muy claro el motivo del para qué, ¿no? O sea, tú puedes invertir un dinero, 10 euros, lo que sea, ¿eh? Porque tú quieres que un tipo de persona, de target, de audiencia, vaya a un evento tuyo, a un taller, ¿no? Ahí sí tiene sentido hacerlo, pero repito, con un fin muy determinado, porque si no, lo que caemos es en la comunicación institucional, en tratar un poco de que seamos nosotros como marca o entidad la que se conozca. Y eso es muy peligroso, porque eso lo que refuerza es ese egocentrismo de marca que nos olvida, nos saca, ¿no?, de nuestros objetivos finales. Gracias, Pedro. Una cuestión concreta también sobre Facebook y ya vamos terminando. Si tu público mayoritario es Facebook, ¿se puede plantear más de 2 publicaciones al día o sería también un poco desaconsejable? Es muy desaconsejable. Os digo por qué. Porque Facebook ha tenido reuniones específicas con marcas, con entidades, y en ese tipo de reuniones que tiene, transmite un mensaje y es el siguiente. Y esto son reuniones internas de Facebook a las que yo he tenido ocasión de estar en alguna de ellas, ¿no? Pero lo dijo muy claramente: más de 2 publicaciones al día os vamos a penalizar, porque Facebook no quiere que se apodere nadie de su red social. Entonces el algoritmo te penaliza, ¿no? Te hace que tú tengas mucha menos repercusión a partir de 2 publicaciones al día, ¿no? Y entonces yo creo que no debemos volvernos locos. Si sabemos que con 1 o 2 es suficiente, pues hagámoslo bien, que sean de calidad, que sean realmente algo que aporte. Gracias, Pedro. Pues yo creo que, bueno, seguimos comunicándonos contigo a través de tu correo electrónico y yo creo que podemos dar la palabra, después de agradecerte de nuevo, Pedro, esta sesión de hoy tan interesante de las redes sociales y que seguro que ha despertado muchísimas preguntas más, pero bueno, vamos a emplazarnos a tu correo electrónico. Y entonces, sin más, voy a dar paso a Julia Almansa, que es nuestra vicepresidenta, que va a despediros y a dar las gracias a Pedro y clausurar este curso de estas 3 sesiones que llevamos compartiendo entre todos. Bueno, pues lo primero, Pedro, darte las gracias por los contenidos, pero también por la forma de comunicar. Creo que aprendiste bien la lección de tu profesor y aunque no hubieras nombrado a Borges, que ha sido muy gratificante que lo nombraras, creo que hemos sido capaces de coger esa esencia de lo que nos convierte, ese olor a café y esa importancia de la comunicación. Cuando en FACIA iniciamos la posibilidad de generar este curso, lo hacíamos desde la responsabilidad hacia las personas con las que trabajamos día a día, entendiendo la responsabilidad como dar una respuesta adecuada, que yo creo que es un concepto que a veces se nos escapa, ¿no? Y hablamos más desde la responsabilidad, desde la carga y no desde la responsabilidad, desde la respuesta. Creemos que el curso ha cubierto esa necesidad de respuesta que teníamos, de ir profundizando, avanzando. Sabemos que hemos iniciado un proceso, que nos queda mucho por hacer
Y de hecho también invitar a todas las personas que habéis seguido el curso. Este último módulo, como decía Pedro, tiene contenidos importantes y densos y existe la posibilidad de que podamos generar un taller para profundizar más en cada una de estas redes sociales. Con lo cual, os invitaríamos a quienes estéis interesados a que nos lo vayáis manifestando para poder configurarlo y en cualquier caso os haremos una convocatoria para seguir profundizando en este tema. Desde FACIAN entendíamos que era una responsabilidad hacia quienes trabajamos, pero también una responsabilidad hacia el resto de las organizaciones con las que cada día hacemos red. Hacemos redes en las coordinaciones diarias para trabajar, hacemos red para denunciar, hacemos red para influir y nos parecía que tener estos puntos de conexión eran importantes. Como resumen, has hecho esas 30 grandes lecciones y esos 10 puntos maravillosos que, como decía Elena, vamos a tener que situar en nuestra cabecera, en nuestro fondo de pantalla para tenerlo muy presente. Pero sí me gustaría decir algunas palabras que me han resonado, ¿no? La parte de honestidad, causa, compromiso. Creo que son elementos que pueden hacer que perdamos el miedo o las reticencias que en algunos momentos como organizaciones hemos tenido a la hora de comunicar lo que queremos que sea nuestro trabajo. Daros las gracias a quienes habéis participado. Muchísimas gracias, Pedro, por estas lecciones magistrales. Invitaros a que manifestéis vuestro interés en participar en los talleres que vayamos a convocar próximamente para también poder dimensionar y poner fechas que sean las adecuadas. Y sin más, yo creo que para que podamos seguir en estas jornadas frenéticas de fin de año, cerramos este curso. Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Julia. Solo una cosita para terminar, que os enviaremos un enlace con una encuesta de evaluación para poder valorar más objetivamente todo lo que hemos, todo este camino que hemos andado con vosotros. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.